Hola, bienvenidas a mi canal Rosgurumi. Iniciamos semanita con amigurumi nuevo. En este caso vamos a realizar a Popeye, este lindo muñequito, ya compañero de Olivia, que es la que también ya está aquí en mi canal, por si gustan ir a realizarla. Miren, es esta. Esta es Olivia, ya se encuentra aquí en mi canal, así para que ya tengan la parejita de Olivia y Popeye. ¿Sí? Antes de comenzar, chicas, con un muñeco de esta semanita que es Popeye, las invito a que vayan y me sigan a mis redes sociales, que es Facebook, a mi página de Facebook, que ahí es donde realizamos los retos y los realizamos totalmente en vivo. También las invito a que vayan y me sigan en Instagram, eh, a TikTok, y también las invito a que se unan al grupo en Facebook donde compartimos patrones. ¿Sí? Y no olviden también aquí, chicas, compartir mis videos para que así puedan llegar más chicas al canal y para que también conozcan los amigurumis que estamos realizando aquí en mi canal de YouTube. Y para que se suscriban y lleguen más chicas aquí a realizar los amigurumis. También antes de comenzar, chicas, les quiero mostrar los nuevos personajes que estamos realizando, que vamos a realizar, perdón, por medio de un curso de pago. Son 4 personajes por el mismo precio. Las invito a que pues participen en este curso de paga. Se va a hacer por medio de un grupo en Facebook privado, que ahí van a ir ingresando las chicas que van pagando su curso, van a ir ingresando ahí y van a poder realizar estos 4 personajitos que les tengo aquí. Los 4 personajes de El Chavo del 8. Por ejemplo, aquí tenemos a Kiko, al Chapulín Colorado. Estos personajitos los van a realizar por el mismo precio. Los 4 personajes por el mismo precio. La Chilindrina y el Chavo del 8. Déjenme los hago un poquito para acá. Los 4 van a estar al mismo precio. Para más información, mándenme mensajito por WhatsApp. Mi número es más 52 449 165 7257. Se los voy a estar poniendo aquí en la esquinita del video. Les voy a estar poniendo mi número de celular para quien guste participar en este reto, en este curso de pago. Me mande mensajito por privado para más información, por si está interesada en el curso de la colección del Chavo del 8. Estos muñequitos están hechos de forma Funko. Está muy accesible el precio, no estoy dando ni a la mitad del precio. Los 4 personajes en un mismo solo precio que los vas a poder realizar. La promoción va a durar hasta el 15 de septiembre nada más. Puedes apartar tu lugar con 100 pesos y ya que demos inicio al curso, ya estarías liquidando lo que falta el resto, ¿sí? Pues aquí les muestro, chicas, es el curso de la colección del Chavo del 8, 4 personajes por un mismo precio. Vamos a continuar. Ok, continuamos con Popeye. Popeye, los materiales, chicas, ya saben, este muñequito yo lo realicé con hilo cristal y con el gancho del número 0. Si no tienen ustedes el gancho del número 0, miren, aquí está. Es el gancho número 0. Está así de grueso. Que enfoque un poquito, ahí está. Si no lo tienen, también pueden utilizar el gancho del número 2. ¿Sí? El gancho del número 2, este muñequito yo lo realicé con hilo cristal, con doble hebra. Ocupé color café oscuro, azul marino, amarillo, negro, rojo, color carne, blanco, lo que viene siendo para la cachuchita. Vamos a utilizar tantito hebras de color negro. Ahora sí que yo utilizo mucho estos gises.
Miren, estos gises son los que utilizo yo para ponerle los chapetitos a mis muñecos. Vamos a estar utilizando también este color mostaza, un palillo de dientes, ojitos de seguridad del número 12, ojitos de seguridad del número 12, y también por lo típico de nuestros amigurumis y lo que siempre se va a utilizar, que es la guata o el relleno, ¿sí? También a la hora de armar voy a ocupar yo aguja lanera y silicón caliente, ¿sí? Es lo que se va a ocupar, y un palito de dientes. Es lo que se va a ocupar para realizar nuestro muñequito Popeye. Y este muñequito de la cachucha a los pies mide 16 centímetros con hilo cristal y el gancho del número 0, ¿sí? Este fue realizado con hilo cristal. Yo lo voy a realizar con hilo cadeneta, con el mismo gancho que es el gancho 0. Yo voy a realizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la otra Olivia, bueno, hice a Olivia de muestra, esta que fue hecha con hilo cristal, que es el mismo que realicé a este Popeye, hilo cristal con el gancho número 0, y la otra Olivia que yo realicé aquí con ustedes en el canal, la realicé con hilo cadeneta. Entonces voy a realizar el otro Popeye porque la otra Olivia me quedó más grande. Y voy a realizar este Popeye que vamos a realizar ahorita, lo voy a realizar con hilo cadeneta para que quede la pareja con la otra muñequita Olivia hecha por hilo cadeneta. Entonces vamos a empezar a realizar las primeras piezas. Para las primeras piezas vamos a hacer un anillo mágico, porque vamos a empezar con las orejitas, chicas. Vamos a empezar con las orejitas, son las primeras piezas, y vamos a hacer un anillo mágico. ¿Cómo es que yo realizo el anillo mágico? Yo realizo de la siguiente manera: enredo mi hilo de esta forma, lo paso aquí arriba de este dedo y lo agarro con el chiquito, con el dedo más pequeño. Introduzco yo mi gancho y lo que hago es, miren, así sale. Introduzco mi gancho y voy a agarrar hebra y voy a hacer una cadenita, ¿sí? Una cadenita, y aquí es donde yo voy a realizar. En este anillo mágico voy a realizar 6 puntos bajos. ¿Cómo es un punto bajo? Vamos a meter nuestro gancho por el anillo mágico y vamos a agarrar hebra y vamos a hacer dos lazadas. Vamos a tener 2 hebritas, entonces las vamos a pasar por ahí y así formamos un punto, que este se llama punto bajo. Volvemos a agarrar, hacemos 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar esta hebrita que nos quedó aquí cortita, la jalamos. Esto es para cerrar nuestro anillo, ¿sí? Y en esta cuestión no vamos a cerrar el anillo, vamos a subir una cadenita, volteamos nuestro trabajo y vamos a realizar aumentos, ¿sí? Vamos a hacer un aumento en cada punto bajo que hicimos. Vamos a hacer un aumento, hacemos un punto bajo, ahí mismo realizamos otro punto bajo y así se hace un aumento. Aumento son 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces, si vamos a realizar 6 aumentos, al final de la vuelta van a tener 12 puntos bajos. Terminamos los 12 puntos bajos. En este mismo punto vamos a hacer nuestro punto de cierre, que es punto deslizado y cadenita. Y vamos a cortar las hebras. Vamos a cortar las pequeñitas porque yo lo voy a pegar, ¿sí? Entonces, así es como les tiene que quedar las orejitas. De esta vamos a realizar una más para que sean las 2 orejitas que vamos a ocupar. Ahora, con este mismo color negro, perdón, con este mismo color carne, vamos a realizar la nariz. Para la nariz vamos a hacer un anillo mágico
de 6 puntos bajos. Hacemos nuestro anillo mágico. Y vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Déjenme cerrar un poquito más. 6. Cerramos nuestro anillo. Aquí sí vamos a cerrar nuestro anillo completo, que es de esta forma. En el primer puntito que hicimos vamos a ingresar nuestro gancho y vamos a formar nuestro primer punto, que va a ser la vuelta número 2. ¿Sí? Ponemos el marcador de vueltas en el primer punto. Marcador de vueltas. Vamos a hacer aquí otro puntito más. ¿Sí? Entonces van a ser, en la segunda vuelta van a ser aumentos. Van a ser 6 aumentos, que es la segunda vuelta. Al final vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto y un aumento. Yo ya aquí tengo un punto. Entonces en el siguiente punto voy a realizar un aumento. En el siguiente punto un punto. En el siguiente un aumento. ¿Sí? Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Terminamos la vuelta 3. En la vuelta vamos a hacer la vuelta 4 y la vuelta 5, realizando un punto en cada punto de los 18 que tenemos. La vuelta 4 y la vuelta 5. Van a ser 2 vueltitas de 18 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta 4 y 5. Ahora vamos a hacer la vuelta 6, que es un punto y enseguida una disminución. ¿Sale? Ahora vamos a hacer cómo se hacen las disminuciones. Aquí se ven 2 bucles. Este es el interior y este es, no, perdón, este es el interior, el que está acá adentro, y este es el inferior, el que está afuera. Entonces vamos a agarrar un bucle de aquí de afuerita, un bucle inferior, enseguida otro bucle. De esta forma vamos a tomar 2, metemos hilo por esos 2 y así vamos a tener 2 lazadas de hilo y vamos a hacer nuestro punto, ¿sí? Hacemos un solo punto con 2 puntos bajos. Esta es la disminución. Hacemos nuevamente un punto y enseguida nuevamente agarramos una hebra, la siguiente, pasamos hilo y formamos un solo punto. Y así vamos a hacer todo alrededor, un punto, una disminución. Al final vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta 6. En la vuelta 7 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Solamente la vuelta 17, perdón, solamente la vuelta 7. Un punto en cada punto. Quitamos el marcador. Yo aquí ya lo quité. Para hacer nuestro cierre agarramos hilo. Vamos a hacer luego punto deslizado y cadenita. Cortamos pequeño porque ya saben que yo lo pego con silicón caliente. Vamos a rellenar nuestra pieza y así la vamos a dejar. Ahora con hilo negro vamos a hacer lo que vienen siendo los 2 mechoncitos que tiene aquí Popeye. Estos 2, vamos a hacerle su pelito, miren. ¿Sí? Estos 2 mechoncitos. Entonces vamos a realizar 4 cadenas. Vamos a subir con 4 cadenas. Recuerden que esta primera no es cadenita porque esta es la que va a ser el nudito para que no se nos deshagan nuestras cadenitas. Entonces formamos 1, 2, 3, 4 cadenas. Subimos 4 cadenas. ¿Sí? Ahora vamos a hacer, vamos a regresarnos aquí un puntito bajo. Y vamos a subir 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenitas y vamos a regresarnos con 5 puntos medios altos, ¿sí? Vamos a hacer esta forma
y en cada cadenita vamos a poner 5 puntos medios altos o media vareta. Ya saben que esto es sacar todo. Déjenme. Así, agarramos hilo, pasamos al siguiente cadenita, agarramos, vamos a tener 3 hebras y las vamos a pasar todas juntas. Sí, así nos vamos a regresar realizando 5 medios puntos altos. Ya que hayamos terminado las 5 puntos medios altos, vamos a hacer en el siguiente punto que sigue, vamos a hacer un punto, ¿sí? Un punto bajo y vamos a subir 3 cadenas, 1, 2, 3, vamos a ir 4 cadenitas, ¿sí? Y vamos a regresarnos con 3 medios puntos altos. 1, 2, y 3, ¿sí? Ahora enseguida vamos a hacer, en la cadenita que sigue, vamos a hacer un punto bajo. Y ahí mismo vamos a hacer nuestro punto deslizado y cadenita. Cortamos pequeño. Y así es como les tienen que quedar los 2 mechoncitos. De esta forma. Que estos son para el pelo. Los 2 mechoncitos del pelo. Ahora con hilo color rojo vamos a hacer lo que viene siendo el cuello. ¿Sí? El cuello de Popeye. Este que viene siendo aquí, miren. Es el que vamos a realizar. Para hacer el cuello, chicas, vamos a realizar, vamos a subir 15 cadenas. Vamos a subir 15 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cadenitas realizamos para el cuello. Y nos vamos a regresar con 14 medios puntos altos. En cada cadenita vamos a hacer 14 medios puntos altos. Va 1, 2, 3, 4, 5. Y así vamos a hacer y vamos a regresar con 14 medios puntos altos o media vareta. Miren, llegamos al último punto medio alto y ahí mismo vamos a hacer punto deslizado y cadenita. Sí, y así va a ser el cuello. ¿Por qué? Porque se lo vamos a poner alrededor así de su cuellito. ¿Sí? Para los botones, chicas, yo voy a usar este hilo cristal con doble hebra, pero lo voy a usar con un gancho más pequeño, ¿sí? Aquí tienen la numeración del gancho más pequeño. Es el que yo voy a utilizar para hacer los botones. Los botones lo tienen que realizar con un hilo más delgado que del que vayan a realizar ustedes su Popeye y con un gancho mucho más pequeño con el que están realizando su Popeye, miren. ¿Sí? Y nada más vamos a hacer para los botones un anillo mágico de 6 puntos bajos. Anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a cerrar nuestro anillo en el primer punto que hicimos. Vamos a hacer rápidamente un punto deslizado y una cadenita.
Y así nos tienen que quedar los botoncitos. De estos vamos a hacer otro más para que sean los dos que vamos a ocupar. Solamente van a ser 2 botoncitos de anillo mágico de 6 puntos bajos. Y esto fue lo que realizamos en el video del día de hoy, que fue la naricita, las orejas, los botones, el cuello y el pelo, ¿sí? Ya saben que ustedes van a realizar otro botoncito más para que sean las 2 piezas que vamos a ocupar. Van a realizar otra orejita más para que sean las 2 piezas que vamos a ocupar. De los siguientes piezas solamente es única, del cuello solamente es este cuellito, del pelo igual y de la naricita igual, ¿sí? Para en el próximo video vamos a hacer las siguientes piezas que nos van a hacer falta para nuestro Popeye, ¿sí? Estas son las primeras piezas que realizamos. Ya saben que en las primeras piezas realizamos lo más pequeño. En el siguiente video vamos a estar realizando lo que vienen siendo los bracitos y el gorrito, ¿sí? Bueno, no olviden, chicas, de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir, por favor. Compartan mis videos para que así pues más personitas sepan de mi canal y puedan realizar los muñecos que realizamos aquí paso a paso. Y recuerden, también está el curso del Chavo del 8 para quien quiera realizarlo. Mándenme mensajito por privado a mi WhatsApp. Se los voy a estar dejando al inicio del video en la parte superior izquierda. Les voy a estar dejando mi numerito. ¿Sale? Bueno, pues esto sería todo. Espero que tengan un excelente día. Hasta mañana, chicas.